doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Sé que anda muy ocupada el día de hoy. Doctora, le agradezco mucho el tiempo, como todos los martes. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente. Aquí estoy esperando la llamada para poder comentar con ustedes. Las noticias más importantes desde su perspectiva, doctora, los temas más importantes. ¿Por dónde le entramos? Pues mire, yo creo que hay muchos temas que platicar, Vicente. Varios de ellos yo creo que de relevancia para allá, para el otro lado, para cómo está la cosa, como se está poniendo muy calientito todo el tema preelectoral en Estados Unidos, las sorpresas que se está llevando Donald Trump con adversarios potenciales, que creo que eso puede modificar mucho el panorama de manera muy interesante allá en Estados Unidos. Yo creo que eso es fundamental, no dejar de tenerlo en la mira, y el tema de la reunificación que ha sido pues muy conmovedora, muy fuerte, de los niños que están encontrándose de nuevo con sus papás. A mí me parece que eso es como que de las cuestiones que seguramente tienen ustedes a flor de piel muy fuerte ahorita, ¿no? Y muchas personas también preguntarán si es buena noticia o no que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que recibió un mensaje de Donald Trump que quieren invertirle en el Tren Maya, que sería la inversión más importante de este gobierno, del cambio, de la cuarta transformación. Yo no sé si es buena o mala noticia, la verdad. Pues obviamente es buena, Vicente, porque tiene que ver con que se están llevando las cosas a un nivel diplomático, se está avanzando. Ahora, de ahí a que llegue la lana, espérate, yo creo que siempre faltaría verlo, pero creo que, y me parece que es importante que, digamos, por lo menos no estamos en un momento de un debate violento, que nos estén echando tierra. Donald Trump está muy contenidito. Volvemos a ver cómo está el asunto, pero diplomáticamente lo están manejando muy bien y eso hay que celebrarlo, porque lo que menos le serviría ahorita a México es tener un golpeteo, además del señor Donald Trump. Entonces a mí me parece que el mensaje es positivo, vamos a ver hasta dónde avanza, vamos a ver qué implica realmente, pero en esta cosa de los negocios sabemos muy bien que los inversionistas ponen su dinero donde ven que puede haber una productividad y un negocio potencial. Entonces tampoco nos vamos a dar de inocentes, pero creo que hay que verlo en ese sentido, bueno, en lo político como algo positivo, por lo que señalo, y en lo económico, pues un recurso que se necesita, Vicente, porque este país se quedó devastado, ¿eh? Definitivamente, doctora. Oiga, por cierto, se terminaron ya los foros de escucha a los migrantes, a los mexicanos en Estados Unidos, para incluir sus propuestas, sus ideas en el plan de desarrollo de este gobierno. Estuvimos nosotros presentes en el foro del viernes pasado aquí en Chicago. El sábado fue el de Nueva York, cerraron los foros, falta hacer la evaluación. Bueno, al final, muy duros los mensajes de los migrantes. Muchos no están de acuerdo con este discurso de conciliación o reconciliación, de no meterse en camisa de 11 varas del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de Donald Trump, porque dicen muchos paisanos, nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias de la mano dura de Donald Trump. Algunos piden que esto no vuelva a ser más de lo mismo, porque la gente está cansada, históricamente abandonada, olvidada, no es invisible para los gobiernos. En fin, algunas de las cosas que logramos recoger en estos foros. Lo que es muy interesante, Vicente, por decirlo de alguna manera, para empezar, porque bueno, se está calibrando el sentir que no es de ahorita, es un acumulado de muchos años en los que el tema de justamente la relación ha tenido un impacto directo en la vida de las personas. Efectivamente, hay quienes consideran que una posición, digamos, no violenta o no confrontativa de parte del gobierno mexicano, pues les afecta. Desde mi punto de vista, una posición distinta no solo afectaría a México, sino que les afectaría todavía más, porque obviamente el chivo expiatorio que busca desesperadamente Donald Trump lo tendrían los migrantes. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta política, esa es por la que han optado, y que la posición de quienes son críticos, pues yo creo que es muy válida para que vayan calibrando aquí los compas de relaciones exteriores, algunas de las cosas que tal vez no son de diplomacia de élite, ¿no? Que tal vez ese es un nivel, sino lo que tiene que ver específicamente con la relación con la comunidad. Una de las cosas que es muy clara es que, y bueno, eso es un mensaje que ya está más que dicho, es cuál va a ser la interlocución, el nivel, la claridad de los consulados
con la comunidad directamente. Y yo creo que ahí, desde que empezó este gobierno, quedó muy claro que había un cambio y bueno, ya ha sido el mensaje hasta ahora y vamos a ver hasta dónde llega, que es, por lo pronto, una relación mucho más directa, menos acartonada, ¿no? Lo que está harta la comunidad, históricamente hablando, lo repito, es en esta cuestión donde al final de cuentas, o sea, te acaban haciendo un favor cuando tú lo que vas a hacer es un trámite, ¿no? A resolver algo concreto. O sea, el país te sigue representando porque eso es lo que pasa, aportamos nuestra nacionalidad más allá de querer o no querer. Y en ese sentido, el punto está ahí, en que en los consulados son y deben ser estas oficinas que faciliten. Mucho se complica, Vicente, desde acá, porque al final de cuentas ni siquiera los pobres consulados, en el caso de los que sean buena onda, pueden resolver cosas que tienen que ver con la tramitología ridícula que tenemos en este país. Mira, es la hora en que la matrícula consular, Vicente, y eso hay que decirlo en voz muy alta, la matrícula consular sigue sin ser aceptada como documento oficial en nuestro país, ni siquiera para entrar a un edificio ATX de cualquier tipo. Entonces, no es posible, Vicente, la matrícula consular ya existe desde hace 15 años y la tienen cuántos millones de mexicanos. Entonces, facilitar cosas tan elementales como esa, sí es una actitud política, sí hay que demandarlo, porque al final de cuentas lo que tenemos es que pues se vuelve esta relación acartonada, de favorcito, del grupo en el poder que dice hasta dónde puedes o no puedes realmente, digamos, hacer o ejercer tus derechos como ciudadano mexicano, estés donde estés. Entonces, sí creo que hay puntos en los que valdría la pena separar entre demandas muy prácticas, muy concretas, que se pide que se cambien, y una cosa que es de espíritu, ¿no? No, bueno, que ya nos consideren, bueno, pues obviamente se están considerando en esta lógica de lo que estoy diciendo ahora. O la otra también, bueno, queremos que se cambien a los consulados, bueno, espérate, pues tampoco es a contentillo. Entiendo yo que también se hace un balance de quiénes pueden, quiénes no pueden, resulta, no resulta, y en eso, pues también todos tenemos nuestro corazoncito y pedimos ciertas cosas. Pero yo creo que sí tiene muy calibrada la comunidad, sobre todo quienes han sido muy activos, pues demandas que son muy concretas y yo, la verdad, diría que se pusieran en el tintero como lo que se puede palomear pronto, Vicente, rápido. Y entonces podríamos avanzar. Justicia social, no, pues espérate tantito, a ver cuándo llega este planeta, ¿no? O sea, vamos a trabajar. Pero, oye, cosas tan elementales como esta que señalé de la matrícula consular, es una bofetada. Definitivamente, doctora. Oiga, y regresando a temas de México. Bueno, ya no sé si hay tal cosa como temas de México sin que podamos sentirnos parte también los que estamos fuera de nuestro país, fuera de las fronteras. Esos periodistas que se rasgan las vestiduras por lo que dice Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, poco reportan, por ejemplo, de temas importantes como que el dólar está por debajo de los 19 pesos nuevamente para iniciar la semana. Anda en 18.76 o por ahí más o menos el peso en comparación al dólar en el tipo de cambio. Tenemos tantos problemas en nuestro país y los columnistas, muchos columnistas, muchos periodistas rasgándose las vestiduras contra un López Obrador que creo que es un promotor de la libertad de expresión con sus mañaneras y le andan buscando tres pies al gato. Deme su opinión acerca de estos últimos días de gran controversia, sobre todo después de la visita de Jorge Ramos a la mañanera, aunque hay que decirlo, Jorge Ramos no es el centro del universo. Este debate se viene siguiendo desde siempre, desde que inició su presidencia Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, yo creo que la de Jorge Ramos nos la ahorramos porque ya lo han hablado muy bien. Ya te decía yo que hasta tenía tu lleguecín Fernández Noroña, porque pues ahí ya me dio mucha risa porque justamente en esta cosa de dónde y dónde está y desde dónde está hablando este señor Jorge Ramos. Fíjate que yo creo que lo que está ocurriendo con esto de las mañaneras es muy interesante porque a nivel de periodismo, porque realmente pone la nota, y eso ya lo sabemos, o sea, la nota es lo que se diga en la mañanera, y a partir de ahí lo que estamos observando es que los periodistas y los columnistas sobre todo, reaccionan a eso, pero ya no aportan más. Difícilmente estamos viendo de periodismo de investigación, nuevas notas, temas diferentes, incluso que diría yo, estos temas que tienen que ver, por ejemplo, ahora con la comunidad mexicana de Estados Unidos, serían notas nuevas, porque acá si no se dijo en la mañanera, ya no sale. Entonces,
pues podríamos decir que ha resultado un éxito para el gobierno actual y han caído en eso. Y en el momento en que no reaccionen y no construyan toda una, digamos, nota diferente, una investigación diferente de temas que puedan aportar al propio debate, bueno, pues lo que estamos pasando con las mañaneras es que son foros para resolver y poner temas o pendientes o recordarle al presidente algo que todavía no se ha resuelto o que él no tiene en mente y que entonces él instruye. Pues mira, ha resultado para el presidente, estoy segura que tal cual se lo hubiera imaginado en sus mejores sueños, incluido lo del precio del dólar, ¿eh? Entonces, en ese sentido lo diría, ¿y por qué se van a nivel de la crítica? Que si el presidente habla así, que si no habla así, que si tiene el zapato de una manera, que si tiene de la otra, y no van al contenido profundo de temas que son muy importantes y que en este país no pueden quedar fuera de, digamos, del debate más, central. Uno, el que tiene que ver con la violencia y lo que provocó la violencia. El desplazamiento forzado, Vicente. El tema de la gente que se fue de este país, y nada más se lo recuerdo porque quien nos está oyendo lo sabe. 20,000 mexicanos hoy son solicitantes de asilo político en Estados Unidos. No migración de la que conocemos tradicionales, es gente que se fue en estos últimos años producto de la violencia criminal, y se suma a esto el desplazamiento interno forzado que se llama. Entonces, hoy en la mañanera a mí me llamó mucho la atención, me llamó y me dio mucho gusto que se puso el tema de la familia Alvarado, que después de muchos años de pelear porque su caso fuera reconocido por las autoridades mexicanas, que ni siquiera lo oyeron, lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en noviembre del año pasado, noviembre-diciembre, entró a discutirse y se hizo una recomendación al gobierno mexicano. López Obrador no lo tenía en mente, tampoco sabe todo, ¿verdad? No podemos exigir eso, pero ya con lo que se le dijo, la periodista hizo ese favor, acaba haciendo esto, el pedirle al presidente que sean visibles los temas. Yo creo que los periodistas deberían reaccionar a eso, pero bueno, para lo que está así el asunto, ponen el tema, él instruye, y ahora lo que yo te diría es que nos permite estar hablando de esto, que Alejandro Encinas, el secretario de Gobernación, que está encargado de este tema, de alguna respuesta, lo comente, pero es muy sensible el tema, porque en este caso de las niñas Alvarado, ellas entraron como niñas desplazadas, porque todavía eran menores de edad, pero el caso nunca se ha resuelto, y es un caso donde militares fueron los que violaron los derechos humanos de esa familia. Entonces, es un caso muy controvertido y un ejemplo de lo que México no puede permitir ahora con la nueva estructura que se está pensando para la seguridad. Entonces, a mí me parece que no se puede perder el foco, que deberían, yo no soy periodista, pero yo les diría a los periodistas, por favor no se queden en la nota, porque en eso ya se los comió López Obrador. Y para cerrar, si me permite, porque sé que tiene que salir corriendo y le agradezco nuevamente su tiempo, doctora, el expresidente Felipe Calderón escribió varios tweets y quiero que me dé su opinión porque nada abona esta opinión de los expresidentes al avance del país. Por un lado, Felipe Calderón dice, es válido manifestarse contra la violencia verbal que se desata en Twitter. Yo he sido objeto varias veces de tales agresiones y apoyo los llamados a erradicar insultos y amenazas de las redes. Lo que es insólito es que al mismo tiempo se amenace con, ya saben lo que les pasa en relación precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en realidad no fue el mensaje de Twitter que más me llamó la atención, sino que el expresidente Felipe Calderón cuestione las cifras de asesinatos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la lista de asesinatos no incluya los cadáveres encontrados en narcofosas como las narcofosas de Sonora. Y yo digo, esto sí es tener una cara muy larga, es ser sinvergüenza, descarado, porque claramente, solamente un despistado no entendería que las narcofosas podrían tener años, esos cadáveres, años tal vez, desde que inició Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico. Creo que es un debate importante que hay que tener sobre los cadáveres que se encuentran en narcofosas, sobre los asesinatos, pero hay personajes que no tienen cara para opinar, como el que desató la guerra contra el narcotráfico. Mira, yo desde ese tema pues soy realmente muy ruda, porque a mí me parece que una cuestión esto de las redes sociales pues tienen una dinámica, además hay un nivel de anonimato, uno dice lo que sea y yo la verdad se los digo,
Ahí en las redes sociales la mitad es pura gente que está, digamos, participa, que es de gente, ciudadanos del día a día, y el otro caso es que se están manifestando. Habrá otros que a lo mejor tienen mucho más oficio, pero cuando se construye esta idea de como si las redes sociales fueran un ente que se mueve uniformemente, pues es que no han entendido nada. Yo les hacía el comentario que, mira, muchas son las abuelas del club de los 70, que están ahí metidas y bueno, opinando, y están hartas del país que tenemos. Entonces, en ese sentido creo que no se ha entendido y se van con la finta, incluido este asunto donde efectivamente el parafraseo que hizo López Obrador no es afortunado. Y cuando hablas diario, pues obviamente en algún momento metes la pata y vale la pena, bueno, se retrata tratando de sacarla y dice otra cosa, pero yo creo que hay momentos muy afortunados y algunos donde, insisto, la manera en decirlo no ayuda y además se saca y se pone ese como el tema y el lema, digamos, ¿no? El titular casi. Entonces, bueno, pues a eso se expone también ese formato. Entiendo que les es más rentable aún con las picias que puedan cometer, y bueno, al final la prensa es lo que toma. La prensa, digamos que la confrontación con lo que tiene López Obrador es casi como que ellos así están discutiendo a ese nivel. Ahora, del expresidente, yo la verdad tengo una pésima opinión de Felipe Calderón Hinojosa. Tengo una opinión de que es una persona que ni siquiera se dio cuenta de lo que había ocurrido durante su sexenio. No se dio cuenta que apoyó la candidatura de su esposa e insiste en abrir este Partido México Libre. Es realmente una parte donde no se dieron cuenta, Vicente. Y yo hablaba del caso de la familia Alvarado, que exactamente ocurrió en Chihuahua en el periodo en que él era presidente. Y yo te puedo apostar, Vicente, que no saben ni siquiera de qué se está hablando. Porque es gente que no se dio a la tarea de ir viendo las consecuencias de esa estrategia, que obviamente quedó claramente tan fallida, que perdió el PAN el poder. Y en ese sentido, lo que pueda decir ahora es de un nivel de irrelevancia, es de una altura tan chaparra como la puede ser él, en el sentido de que no tiene la más mínima calidad moral para opinar o empezar a desviar este tema, que yo sinceramente también lo desviaría desde la presidencia. El ponerle si es más cifras o menos cifras, o subió o bajó a tan corto tiempo, es ponerse una propia soga al cuello del parte de la presidencia, ¿eh? Yo no creo que sea la manera en que se va a responder a un plazo correcto de un asunto que se tiene que enfrentar, por el lado de las que ya son víctimas desafortunadamente y por el otro de las que no queremos nunca hacerlo. Y en eso, pues el dato frío puede darles a ellos como contexto, como seguimiento, como termómetro, pero no nos dice nada, porque aquí las víctimas tienen rostro, tienen historias, son duelos, son gente querida que la gente está sufriendo por ella. Entonces, lo que diga Felipe Calderón, si incluye o no incluye a unos o a otros, es que él ni siquiera se ha dado cuenta de lo que pasó en este país los años que él gobernó, Vicente. Pues me da mucho gusto saludarla, doctora. Muchas gracias por sus opiniones, sus comentarios, y como siempre estaremos al pendiente el próximo martes para saludarla con mucho gusto. Yo encantada de la vida, pásenla muy bien, Vicente. Hasta luego. Un abrazo, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin